Listo. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión, la última sesión del diplomado. Me gustaría preguntarles, previa a comenzar el desarrollo de esta, si quedó alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de la sesión del día de ayer. ¿No? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Entonces, platicábamos ayer un poco acerca de las vertientes de la libertad de expresión. Llegábamos a la conclusión entonces de que son tres vertientes: la vertiente individual, que se vincula precisamente con la posibilidad de escribir, de hablar, de manifestar, de expresar algún tipo de opinión, ya sea a través de los canales tradicionales de comunicación o bien mediante el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo de las llamadas plataformas digitales o las apps. Después tenemos una vertiente de naturaleza colectiva o social que se vincula precisamente con este panel de información que estamos distribuyendo a través de un grupo de personas. Es la libre circulación de ideas, la libre circulación de información, que se vincula evidentemente con la posibilidad de generar mejores canales de comunicación masiva. Estos canales de comunicación masiva, como lo ha descrito la Corte Interamericana, pues constituyen el pilar del sistema democrático y desde luego que se vinculan también con otros aspectos de protección de derechos de naturaleza colectiva. Vamos a verlo ahora con el tema Lagos del Campo contra Perú, cómo ese uso de la libertad de expresión se puede vincular con la afectación de otros derechos, por ejemplo, el derecho a la estabilidad en el empleo. Y finalmente tenemos la vertiente política de la libertad de expresión, que podríamos comenzar diciendo, como lo ha sostenido la Sala Superior, que esta vertiente política precisamente potencializa el uso de la libertad de expresión, sobre todo cuando se utiliza en los procesos democráticos o cuando se utiliza como medio para informar, para desarrollar una plataforma informativa, como lo hacen las y los candidatos, como lo hacen recurrentemente los partidos políticos, y que desde luego ese uso legítimo no de la libertad de expresión adquiere un mayor grado de protección dentro de estos procesos democráticos, desde luego con algunos fines propiamente constitucionales o con algunos límites o restricciones que va estableciendo la propia dinámica del uso de la libertad de expresión. Ayer hablábamos, por ejemplo, de una colisión que es cotidiana de la libertad de expresión con el derecho al honor. Cotidianamente entran en conflicto. Ahora vamos a ver un caso del sistema interamericano que es Fontevecchia y de Amigo contra Argentina, para que vean cómo se vincula este tema. Además, les mencionaba que la Corte Interamericana, para este debate abierto sobre los asuntos públicos, ha diseñado algo que se llama test de libertad de expresión, que es una metodología que sirve para revisar cuándo existe o no un uso legítimo de la libertad de expresión, o cuando la restricción a la libertad de expresión, desde luego con base en los estándares que fija el artículo 13 de la Convención, puede estar legitimado a alcanzar un fin convencionalmente válido o cuando no lo tiene. Desde luego que este es un debate contemporáneo que se fue construyendo a partir del caso Olmedo Bustos contra Chile, de la última tentación de Cristo, donde se habló en un primer momento acerca de esta reserva, esta restricción que existía en la Constitución chilena, que le llamábamos censura previa, y cómo la Corte Interamericana determina que la censura previa es inconvencional porque parece que es una restricción generalizada en el sentido de que el gobierno institucionalmente puede permitir o no que se distribuya algún material cinematográfico, periodístico, radiofónico, etcétera, sobre pretexto de que puede ir en contra de alguno de los vértices constitucionales, que puede ir en contra de alguno de las causales de interés público que se establece en la propia Constitución, y esta censura previa pareciera más bien una limitación generalizada, desde luego arbitraria, que no permite que se genere esta libre circulación de ideas, de información, de comunicación masiva entre los seres humanos.
que le llamábamos de naturaleza colectiva, en su vertiente de libre manifestación de ideas y de expresión. ¿Correcto? ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? Ok. Vamos a hablar entonces ahora de la doble eficacia de la libertad de expresión. Para ello, fíjense, tenemos que empezar por establecer que los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático adquieren una doble dimensión o adquieren una doble eficacia. Eso quiere decir que en el Estado constitucional los derechos son oponibles, fíjense, a las relaciones de los particulares frente al Estado, pero también son oponibles a las relaciones interprivados. Este tipo de relaciones, las de carácter público o las que se desenvuelven en el ámbito de las relaciones entre particulares, digamos que también tienen un esquema de protección institucional. Es decir, el Estado tiene que estar al pendiente de la protección de los derechos, no solo en aquellas relaciones donde intervenga un particular frente a la autoridad, sino que también tiene que intervenir, ser un interventor de aquellas relaciones entre particulares donde puede surgir una posible afectación a derechos fundamentales. A esta tesis le llamamos la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Es decir, de entrada, en la visión tradicional, en la visión del Estado legal, hay una posición en la que el Estado está aquí, el particular está sometido, y entonces, de alguna manera, los derechos se convierten en barreras sustantivas que son oponibles al Estado. Esa es la fórmula tradicional de entender el marco de protección de los derechos, y es una fórmula que se configuró en el siglo XX, en la primera parte del siglo XX, y que después, digamos, tuvo una valía hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial y una reconfiguración en el periodo de posguerra. Una reconfiguración que ahora voy a explicar. Entonces, la fórmula clásica de protección de derechos nos dice: los derechos son oponibles a las relaciones de un particular frente al Estado. Esa era la visión tradicional que teníamos. Incluso es una visión que se impacta, si ustedes ven, en la Constitución de Weimar, una constitución sumamente formalista, y que también se impacta de alguna manera en la Constitución Política de 1917, que si bien es una constitución socialista, la intención en ese momento era de alguna manera brindar ciertos derechos para algunos grupos que, digamos, entraban en una dinámica de violación a esos bienes propiciadas de manera principal por el Estado. Por eso es que nos preocupábamos por generar este freno, esta barrera, para que el Estado no pudiera actuar de manera arbitraria, para que tuviera ciertos límites y desde luego para que todos estos grupos que históricamente habían sufrido de un menoscabo en sus derechos, que habían sido incluso invisibilizados por el propio Estado, pues tuvieran un arma para defenderse. Esa es la fórmula de entender la visión tradicional de protección de derechos. Es decir, esa fórmula avanza. Cuando inicia el periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, digamos que se replantea el tema de la fórmula de protección. Hay una frase de Ricardo Guastín en un libro que se llama La teoría analítica del derecho, que dice algo muy cierto y a la vez muy simple. Dice Ricardo Guastín: a ver, ¿tiene lógica que se protejan los derechos frente al Estado y se dejen sin protección en las relaciones entre particulares? Dice Guastini: pues no tiene lógica. Si tú proteges un derecho frente al Estado, está ese mismo manto de protección irradia a las relaciones entre particulares. Por eso es que el Tribunal Federal Constitucional alemán a eso le llamó el efecto irradiador, porque dice: los derechos irradian. Los derechos no son únicamente oponibles al Estado. Los derechos se van a desplazar en cualquier situación jurídica, incluso en esa situación jurídica en la que un particular viola el derecho de otro particular. Y entonces tenga que intervenir el Estado para resolver la situación, para mediarla.
Ahí es cuando decimos el Estado es interventor de las violaciones de derechos entre particulares. Entonces replanteamos el tema y ahora en el Estado constitucional y democrático de derecho no solo hablamos de eficacia vertical, donde está el Estado aquí y el particular aquí abajo, sino también hablamos de eficacia horizontal, donde están dos particulares y uno viola los derechos fundamentales de otro. Hoy en día, todos los derechos fundamentales gozan de doble eficacia. Son oponibles frente al Estado y son oponibles en las relaciones entre particulares. Así es como lo entendemos hoy en día. Y surge a partir de una sentencia que se emite por parte del Tribunal Federal Constitucional Alemán en el caso bastante conocido, el caso Kott. Se los voy a poner aquí en el chat para quien lo quiera. Vale, ahí están los dos casos. Los dos casos son pioneros en el tema de eficacia horizontal de los derechos, porque por un lado el Tribunal Federal Constitucional Alemán y por el otro lado la Corte Suprema Argentina debaten este tema de la eficacia horizontal de los derechos. Estas sentencias se emiten en 1958 y son pioneras porque precisamente la interrogante que les preguntaban allá a los tribunales era: ¿los derechos son oponibles en relaciones interprivados? Esa era la interrogante que tenían que resolver ambos tribunales y llegan a conclusiones similares. Por una parte, el Tribunal Federal Constitucional Alemán dice, en efecto, un particular puede violar derechos de otro particular y entonces el Estado puede intervenir para mediar la situación y utilizará el juicio de ponderación para resolver cuál derecho prevalece, en el caso en concreto. Mientras que la Corte Suprema Argentina, digamos que le da otra connotación diferente y lo que establece es, en un primer momento, un argumento similar al Tribunal Federal Constitucional Alemán, donde dice, en efecto, los derechos se pueden ver vulnerados en relaciones interprivados, solamente que tiene que existir un mecanismo de acceso directo jurisdiccional para reclamar esas violaciones. Y entonces se establece que el recurso de amparo sea la vía para que puedan irse a cuestionar, para que se puedan ir a debatir todas esas cuestiones donde un particular viola derechos fundamentales de otro. Y entonces a esto le llamamos el efecto horizontal o la proyección horizontal de los derechos fundamentales, también denominada en la teoría alemana la Drittwirkung. Ahí se los apunté en el chat. Esta teoría de la Drittwirkung, que se traduce al castellano como eficacia horizontal o proyección horizontal, fue la que puso de relieve la necesidad de que los derechos tengan esta visión multidireccional, que se opongan al Estado, que se opongan a las relaciones entre particulares. Entonces, la libertad de expresión, fíjense, pues es un principio que también adquiere esa doble eficacia. Se opone al Estado, se opone a los particulares. Y en México, la primera vez que hablamos de este tema de eficacia horizontal de la libertad de expresión fue en el caso Letras Libres contra la Jornada. ¿Alguien conoce este caso? Letras Libres contra la Jornada. Bueno, es un caso, fíjense, muy particular de eficacia horizontal. También emblemático porque a partir de ahí vinieron varias pautas interpretativas para el tema de libertad de expresión. Es un caso donde la revista Letras Libres saca un documental, un análisis periodístico, donde establece que el periódico La Jornada difundía noticias falsas y todo estaba documentado científicamente. La Jornada, cuando ve que aparece este artículo científico en la revista Letras Libres, que es una revista un tanto provocativa, ¿no? Provocadora en muchos aspectos sociales, políticos, económicos del Estado mexicano. Cuando ve que se publica este artículo especializado científico, demanda
a la revista por la vía civil el daño moral. Dice, oye, me estás causando una afectación en mi derecho al honor. Para esto la Corte tenía que debatir si las personas jurídicas realmente eran titulares de derechos fundamentales. ¿Se acuerdan de ese debate? ¿Alguien lo recuerda? Cuando la Corte dice, bueno, las personas jurídicas sí son titulares de derechos fundamentales, en efecto. Sobre todo cuando ese derecho fundamental se relaciona con el quehacer cotidiano de la persona jurídica. Y llega a la conclusión, por poner un ejemplo, que las personas jurídicas sí gozan de la titularidad del derecho al honor, el prestigio, la buena imagen, ¿no? Porque muchas de ellas viven de ese prestigio, viven de esa buena imagen. Entonces, eso abre la puerta para que el periódico La Jornada demande por la vía civil a letras libres el pago de una indemnización por daño moral, precisamente por haber vulnerado su derecho al honor. En la Ciudad de México tenemos una ley muy particular, tal vez los que sean habitantes de esta ciudad la conozcan. Es una ley que protege el derecho al honor, el derecho a la vida privada y el derecho a la intimidad. De hecho, así se llama la ley. Y esa ley sirve, digamos, como un parámetro normativo para ir a demandar por la vía civil cuando hay una afectación a alguno de estos principios de orden constitucional. Entonces, La Jornada va y demanda por la vía civil a la revista Letras Libres, le dan la razón en una primera instancia a La Jornada, llega el asunto hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte determina, fíjense, que hay una colisión entre principios. ¿Quién alcanza a advertir esta colisión? ¿Qué principios entran en choque en este caso en concreto? ¿Sí la alcanzan a advertir esta colisión? Por un lado, la libertad de expresión del periódico Letras Libres, en su vertiente colectiva, es decir, la libre difusión, la libre manifestación y exposición de ideas, es un artículo científico, desde luego, y ese artículo científico pues, tiene un sustento, ¿no? Un sustento periodístico. Por un lado, libertad de expresión de la revista Letras Libres, y por el otro, el derecho al honor del periódico La Jornada. Hay una colisión entre principios que se tiene que resolver y la Corte la resuelve a través del juicio de ponderación. Esta metodología que crea en su tesis doctoral el profesor Robert Alexi, en el libro, en la tesis, la teoría de los derechos fundamentales, que está publicada desde finales del siglo XX con la editorial en España, y que es un texto referente para América Latina, sobre todo para el uso de metodologías como ponderación y proporcionalidad. Entonces la Corte se acerca a esta metodología y tiene que ponderar, tiene que establecer en el caso en concreto qué principio debe de prevalecer. Pues la inteligencia de que en abstracto los principios pesan lo mismo. ¿Están de acuerdo? En abstracto tienen el mismo valor constitucional, sobre todo porque hay una remisión frente al principio de dignidad humana, que tal vez sea una visión muy occidental, pero es la que se acepta en América Latina. Los derechos fundamentales emanan de la dignidad humana. Entonces, bajo esa lectura, si en abstracto los principios pesan lo mismo, en el caso en concreto yo tengo que definir cuál debe de prevalecer. En ese caso, la Corte determina que debe de prevalecer precisamente el derecho al honor del periódico La Jornada, porque algunas de las expresiones que había vertido Letras Libres en esa nota efectivamente eran ofensivas, efectivamente podían vulnerar la reputación o la buena imagen del periódico y no estaban suficientemente legitimadas. O sea, hay un uso de la libertad de expresión, correcto, pero ¿qué crees? Esa libertad de expresión también tiene límites. Y el uso que le da, en ese caso en concreto, la revista Letras Libres a su libertad de expresión, ofensivo, desde luego, porque tiene muchos rasgos en los que buscan menoscabar sin fundamento la imagen y la buena reputación del periódico La Jornada, pueden resultar ofensivos, no solamente para el periódico, sino también para aquellos que se acercan al mundo periodístico.
es decir, que se acercan a la difusión de estas ideas de libre o de comunicación masiva, ¿no? De libre circulación masiva. Entonces le da la razón al periódico La Jornada y determina que en efecto había un uso no legítimo de la libertad de expresión por parte de la revista Letras Libres. Viene una condena en el ámbito civil, desde luego, para que se le pague la indemnización correspondiente al periódico La Jornada, y la conclusión a la que llega la Suprema Corte es que cuando se trate de un uso de la libertad de expresión y se quiera verificar si es legítimo o no, tenemos que establecer cuál es el estándar de real malicia que se vincula con el uso de la libertad de expresión. Estándar de real malicia, que fue parte de lo que discutíamos el día de ayer. No sé si alguien tuvo oportunidad de revisar este elemento que se vincula con la libertad de expresión, este estándar que ha fijado la Corte para establecer cuándo hay uso legítimo y cuándo no de la libertad de expresión. ¿Alguien tuvo oportunidad de consultarlo? Sí, adelante. Gracias, profesor. Buenas tardes, compañera, compañeros. Yo encontré que la Corte lo define como un criterio subjetivo de imputación de responsabilidad civil por ejercicio de la libertad de expresión, que nos dice que no es suficiente que la información difundida sea falsa, sino que exista un nivel alto de negligencia, una negligencia inexcusable, es lo que dice, o una temeraria despreocupación en la expresión de estas ideas. Correcto. Fíjate, a partir de esa visión, la Suprema Corte y la Corte Interamericana encuentran un punto de unión muy específico para establecer cuándo hay un uso legítimo de la libertad de expresión. Fíjate, lo que dice la Corte Interamericana es, para que haya un uso legítimo de la libertad de expresión en un test de libertad de expresión, tengo que verificar dos cosas. Hay dos elementos indispensables que no se pueden obviar en este ejercicio interpretativo. Primero, que la información sea veraz, veracidad de la información. ¿Cómo creen ustedes que se puede particularizar el tema de la veracidad de la información? ¿Cómo puedo yo establecer cuándo cierta información que se difunde en un medio de comunicación es veraz? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna idea? ¿Por sus fuentes? Correcto. Así es, por el soporte periodístico, es decir, cuando se difunde a través de un medio de información, la responsabilidad de la persona que está difundiendo esa información, sobre todo si se dedica a la actividad del periodismo, es establecer de dónde obtuvo la información, cuáles son las fuentes, cuál es el respaldo, si realizó un análisis, una investigación pormenorizada para obtener esos datos y cómo es que expone los datos. Raúl nos da un punto, la responsabilidad sobre la información que se está ofreciendo a la ciudadanía, que sea información de calidad. Fíjense, el error que comete Letras Libres en este caso es que empieza a utilizar palabras innecesarias para la difusión de la información. Palabras innecesarias tales como el periódico La Jornada es un tal por cual. El periódico La Jornada no difunde información veraz. El periódico La Jornada se vende al mejor postor. Una serie de insultos que tal vez no están vinculados con la veracidad de la información. Tal vez ese fue el punto fino para que la Suprema Corte se decantara por una protección del derecho al honor. Si la difusión de la información hubiera sido un tanto más objetiva a través del respaldo periodístico y científico que había tenido Letras Libres, el resultado hubiera sido distinto, porque al final había cierta veracidad de la información. ¿Correcto? Entonces, primer elemento, verificar que la información sea veraz. Segundo punto, fíjense, es un punto muy subjetivo, pero digamos que el grado de subjetividad se tiene que analizar siempre a través del caso en concreto. Así es como se tiene que analizar. La Corte Interamericana dice,
El segundo elemento es la trascendencia nacional. Es decir, que a la ciudadanía le interese conocer ese tema. Es bastante complejo esto, ¿están de acuerdo? Porque ¿cómo mido la trascendencia nacional? Yo les preguntaría, ¿la salud del presidente actualmente es un tema de trascendencia nacional? Sí, ¿no? Sí, Es súper relevante. Sobre todo porque hay un mecanismo de control constitucional si es que muere el presidente. Entonces es un es tema una, de trascendencia nacional. es una cuestión de interés público, ¿no? Sí, por supuesto. Así es. Pero el primer elemento, digamos que queda desvirtuado, porque hubo muchas notas que se difundieron estos días donde decían, es que al presidente le dio una parálisis cerebral, ¿no? O tuvo un infarto y ese infarto repercutió de alguna manera en sus habilidades cognitivas. Incluso algunos hablaban de que había perdido la movilidad. Y respaldaban la información a través de algunos dichos de personas que estuvieron cercanas al presidente, no sé si lo vieron, Político MX, algunas otras fuentes que, digamos, tienen un cierto grado de confiabilidad, difundieron este tipo de notas, donde dijeron, oye, el presidente está muy mal, le pasó esto, esto y esto, y entonces pues, hay que estar muy preocupados por ver qué va a pasar. Fíjense, realmente, esa es la pregunta fina que se hace la Corte Interamericana. ¿Realmente hay un respaldo periodístico detrás de esa información que se difundió? ¿Qué consideran? Pues la verdad es que no había ningún tipo de investigación. Podríamos incluso establecer que esa información era una fake news, ¿están de acuerdo? Porque al final el presidente de la República sale el día de ayer y dice, estoy súper bien, ¿no? Pues me dio COVID, sí, me desmayé, me descompensé de alguna manera, pero estoy perfectamente bien. Ahora, el presidente de la República podría ir a demandar a esos medios periodísticos por una afectación a su derecho a la reputación, a la buena imagen, al honor. ¿Cómo ven? Tendría la calidad. Fíjense, aquí hay una primera nota distintiva que la Corte Interamericana ha sostenido y también la Sala Superior. Cuando se trata de servidores públicos o de personas públicas, el estándar de protección del derecho al honor se reduce. Se reduce, pero no se reduce al grado de que quede sin contenido. Solamente tiene un espectro de protección menor que el de una persona común y corriente. Así lo ha dicho la Corte Interamericana. Incluso hay un caso que resuelve la Corte Constitucional Italiana, y que a lo mejor ustedes lo conocen, el caso Silvio Berlusconi. ¿Lo habían escuchado? ¿No? Este caso está muy interesante, fíjense. La Corte Constitucional Italiana tiene que resolver un tema de afectación al derecho al honor del entonces primer ministro Silvio Berlusconi en Italia. ¿Cuál era el planteamiento del caso? Imagínense que va un periodista, Silvio Berlusconi está en su periodo de receso, de vacaciones, y decide irse a su casa de campo. Y entonces decide en su piscina armar una fiesta. Y entonces van algunos chicos, chicas, y está bailando y demás. Y el periodista entonces decide subirse a un árbol, y desde el árbol, que daba hacia el jardín, tomar una serie de fotografías. Y subirlo entonces a una revista de chisme, algo como aquí sería un TV Notas o un TV Novelas, ¿no? Y entonces difunde las fotografías y dice, vean al primer ministro disfrutando de vacaciones mientras el país se cae a pedazos, por así decirlo. Y entonces Silvio Berlusconi decide, como primer ministro, en su calidad pues, de persona física, por así decirlo, acudir a la instancia civil y reclamar un derecho, una vulneración, perdón, a su derecho a la vida privada, a la privacidad y al honor. Dice, oye, yo estaba en mi periodo de vacaciones, yo desde luego informé que iba a ir a unos días de descanso a mi casa de campo y de repente este periodista decide invadir mi privacidad y tomar diversas fotografías y subirlas a una revista de circulación nacional. Aquí la pregunta es, las actividades que realiza Silvio Berlusconi en su periodo de receso de vacaciones son cuestiones de interés público, son cuestiones de trascendencia nacional.
como, o sea, sí, tiene la calidad de primer ministro, desde luego, pero en algún momento deja de ser primer ministro, ¿no? Para tomar un descanso, para tomar un receso. Y ese fue el argumento que utilizó la Corte Constitucional italiana. Dijo, bueno, sí, en efecto, Silvio Berlusconi es una figura pública, es un servidor público, pero el hecho de que lo sea, por esa simple circunstancia no pierde el contenido esencial del derecho a su vida privada, a su privacidad o al derecho a la intimidad. Y va a haber momentos donde él disfrute de periodos de descanso, donde lo que haga no es de trascendencia nacional, no le interesa a la ciudadanía realmente, salvo que esos días de descanso estén vinculados con una cuestión de un asunto público, que eso sería diferente, porque ahí hay un planteamiento diverso. Si en el día de descanso se vincula con un asunto público porque va a otro país a realizar una gira, entonces tal vez sí, que me interesa qué es lo que fue cuáles fueron las actividades que realizó al exterior del país, porque forma parte de la política exterior de Italia. Pero en ese caso no, porque se trataba tal cual de un día de descanso donde él estaba en su casa de campo al sur de Italia. Fíjese, entonces es un punto fino que también se debate en los tribunales constitucionales, cuando sí estamos frente a una cuestión de interés público y cuando la nota periodística realmente tiene un soporte científico de veracidad en el sentido de que realmente quien haya difundido la nota, sobre todo aquellos que se dedican a la labor periodística, hayan asumido la responsabilidad de la difusión de esa información, de que la información realmente que están compartiendo pues tenga una calidad objetiva, tenga un respaldo periodístico acerca de lo que se está difundiendo en un medio de comunicación masivo. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? Entonces, en ese sentido, fíjense, la Corte Interamericana diseñó esta metodología, test de libertad de expresión, en el caso Fontevecchia y de Amigo contra Argentina. En el caso Fontevecchia y de Amigo, la Corte Interamericana tiene que analizar algo parecido al caso Silvio Berlusconi, fue lo que pasó con el primer ministro de Argentina. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los periodistas Fontevecchia y de Amigo realizan un análisis, un estudio periodístico donde llegan a la conclusión, por así decirlo, de que el primer ministro de Argentina tenía una relación extramarital y derivado de esa relación extramarital había nacido un hijo, ¿vale? Hasta ahí, digamos, es un aspecto de la vida privada. ¿Bueno? No veo que pueda influir en cierta trascendencia nacional o que sea una cuestión de interés público. Sin embargo, hay dos notas distintivas del caso que, digamos, generan esa vinculación de interés público en el caso. Primero, ese hijo que había sostenido el primer ministro de Argentina lo había tenido con una diputada que actualmente ostentaba el cargo. Primer punto distintivo. El hijo era de una diputada que actualmente estaba en funciones en el Congreso de la República Argentina. Y el segundo punto, que también es muy relevante, estos periodistas se dieron a la tarea de, a través de ese respaldo científico periodístico, demostrar que del Poder Ejecutivo se estaban bajando ciertos recursos que podían estar yendo directamente al partido político al que pertenecía esa diputada. Fíjense, el respaldo dio como consecuencia la investigación de que recursos del Poder Ejecutivo se destinaban para la diputada y para el partido político del que ella formaba parte. Entonces, tienen una relación extramarital, tienen un hijo y derivado se ve un vínculo que se relaciona con un asunto público, las finanzas del Estado, ¿vale? El caso comienza cuando se difunde la nota en una revista especializada
Y el primer ministro de Argentina decide, igual que en el caso Letras Libres, ir a la vía civil y demandar una afectación al derecho al honor. Dice, oye, estos dos periodistas, Fontebeca y de Amigo, están difundiendo cierta información que está vinculada con mi vida privada. Si yo tengo no una relación extramarital, una relación con tercera persona, eso es algo que solo me interesa a mí. No tendrían por qué los medios periodísticos tener una influencia en esa decisión que yo tomo, ¿vale? Hasta ahí era el planteamiento que hace el primer ministro de Argentina. Y la Corte Suprema Argentina, con ese planteamiento le da la razón. Dice, en efecto, forma parte de tu vida privada, de tu derecho a la privacidad. Si tú tienes o no una relación con tercera persona, pues es algo que solo te interesa a ti. Y en efecto hay una vulneración a estos derechos y a tu derecho a la buena imagen. Y condena a los dos periodistas al pago de una indemnización económica por una afectación de naturaleza inmaterial, lo que llamamos daño moral. ¿Correcto? El asunto llega al sistema interamericano y la Corte Interamericana dice, a ver, primero Corte Suprema Argentina, vamos a revisar si la información es veraz. Es decir, tiene un fundamento racional. Y la Corte Interamericana dice, de un análisis de la propia información que se difundió, llego a la conclusión de que en efecto tiene veracidad. Tiene respaldo científico porque los dos periodistas se documentaron. No se trata de una norma cualquiera, sino realmente es una nota en la que se puede visualizar un trabajo periodístico que, digamos, le da veracidad en que se está difundiendo y le otorga objetividad. Porque los dos periodistas se habían documentado perfectamente. Sabían cuándo inició la relación, que de la relación había nacido un hijo y que además, derivado de esa relación sentimental, pues esos recursos públicos sí habían ido a el partido político o a la diputada directamente. Pues tenían todo perfectamente documentado. Había veracidad en la nota. Y esa veracidad cumple con el primer estándar que fija la Corte Interamericana para ese test de libertad de expresión. ¿Hay veracidad o no la hay? Y la Corte dice, palomita, sí hay veracidad detrás de esa metodología de investigación que realizaron los periodistas para la difusión de la nota. Segundo punto, un punto que decíamos es un tanto más subjetivo, pero que se tiene que analizar atendiendo a las características del caso en concreto. Segundo punto, ¿es de trascendencia nacional o no? Prima facie, si ustedes se preguntaran, ¿me interesa como ciudadano el que el primer ministro de Argentina tenga un hijo fuera de matrimonio? ¿Es una cuestión realmente de trascendencia nacional? Tal vez para muchos la respuesta sería, pues no. Si él sostiene relaciones sexuales o sentimentales con tercera persona, pues bueno, él sabrá lo que hace, ¿no? Es un tema incluso de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? De libre autonomía de su cuerpo. Sin embargo, el punto fino, dice la Corte Interamericana, se da cuando, derivado de esa relación sentimental, se conecta a una cuestión vinculada con los recursos públicos de Argentina. Y ahí cambia profundamente el tema. Dice la Corte, no solo se trata de la difusión de esta relación extramarital entre el primer ministro y esta diputada, sino que se trata, fíjense, de una cuestión de orden público y de interés social, porque a la ciudadanía le interesa saber qué se está haciendo con esos recursos públicos. La ciudadanía tiene derecho a saber si esos recursos públicos se están destinando de manera correcta o no. Y si hay una presunción fundada de que los recursos públicos se están destinando para algo que no está permitido por la norma o que no está de alguna manera fiscalizado, porque se están directamente yendo a los bolsillos de una diputada federal, pues lo cierto es que es un tema de trascendencia. Ahí cambia rotundamente la perspectiva. Ya no estamos solo frente a una relación extramarital, estamos frente a una relación que ha provocado actos de corrupción o malversación de recursos públicos.
que incluso puede caer en el tema del vértice penal, del tema del vértice disciplinario administrativo. Entonces la Corte llega a la conclusión de que como la información en efecto era veraz y también era de interés nacional, prevalecía la libertad de expresión. Ahí viene el punto de consecuencia. Si yo cuando estoy desarrollando la metodología me doy cuenta de que se cumplen con los dos estándares, la consecuencia es que prevalece la libertad de expresión. Sí, hay una afectación a tu derecho a la buena reputación, a tu derecho a la privacidad o a tu derecho al honor, pero está justificado. Al final la ponderación lo que hace es que uno de los dos derechos tiene que ceder. Uno resulta victorioso, el otro resulta derrotado. Y sí, en efecto, la consecuencia podrá ser que el derecho que resulte derrotado sienta una afectación. Pero si la afectación está legitimada a través de un fin legítimo constitucional o convencional, nada se puede hacer. Va a prevalecer ese principio. Entonces, en este caso, lo que dice la Corte Interamericana es: prevalece la libertad de expresión sobre el derecho a la buena reputación, a la imagen, al honor, a la vida privada de ese primer ministro, porque los dos periodistas, Fontevecchia y de Amigo, lograron acreditar que la nota era veraz y que también era información que le interesaba a la ciudadanía en Argentina. Y les da la razón. Y en un control de convencionalidad determina que la sentencia emitida por la Corte Suprema Argentina es inconvencional. Fíjense, determina que la resolución emitida por la Corte Suprema Argentina es inconvencional. Quiere decir que la Corte Interamericana también, a través de este control de convencionalidad, puede revisar el contenido de decisiones judiciales, no como un órgano revisor en sentido estricto, sino para establecer si ese acto jurisdiccional se apega al estándar interamericano, ¿no? Respeta el bloque de convencionalidad. Eso también lo hace recurrentemente la Corte Interamericana. Entonces, esta es la metodología que ha diseñado. Test de libertad de expresión. ¿Alguna duda, pregunta, comentarios aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Segura? ¿Seguro? Ok. Continuamos entonces. Este test de libertad de expresión se vincula, de alguna manera, con el estándar de real malicia. Digamos que es el test que ha diseñado la Suprema Corte para verificar en qué casos prevalece la libertad de expresión y en qué casos hay un uso no legítimo de la misma. Y el estándar de real malicia implica que cuando la información divulgada se relacione con cuestiones de interés público y tenga de igual forma ese respaldo objetivo, científico, periodístico, va a prevalecer. Ahora, la Corte ha dicho que no hay una sola manera de ejercer tu derecho a la libertad de expresión. Incluso ha dicho que la libertad de expresión también se puede ejercer a través de símbolos. ¿Y lo sabían? Hay un caso muy interesante que resuelve la Corte sobre una persona que tenía tatuada una suástica. ¿Sí lo conocen este caso? ¿Habían escuchado? ¿No? Fíjense, es muy interesante. Se trata de una persona que tenía tatuada una suástica en un lugar visible, en esta parte del antebrazo, ¿no? Decide ir a pedir trabajo a una empresa cuyo directivo era de origen judío. Fíjense el contexto del el centro, la empresa que era dueña de este empresario judío, decide negarle el trabajo. Y le niega el trabajo precisamente porque visualiza que él tiene tatuada una suástica, ¿vale? La regla general que ha construido la Suprema Corte en el tema de los tatuajes ha sido que ninguna persona puede ser discriminada en razón de los tatuajes que porta. Esa ha sido la tendencia interpretativa
que había formulado la Suprema Corte. O sea, no te pueden discriminar si tú tienes un tatuaje y si te niegan un empleo derivado de eso, pues el actuar de ese particular es discriminatorio. Fíjense, hay una particularidad. El derecho que más se vulnera en las relaciones entre particulares, ¿cuál creen que es? ¿Cuál creen que es el principio que más se vulnera en las relaciones entre particulares? ¿Los laborales? ¿No? Pensemos que sí, pero el principio de igualdad es el que más se vulnera en las relaciones entre particulares, sobre todo cuando estamos frente a categorías de protección especial, mujeres, niños, personas adultos mayores, etcétera. Entonces, en ese caso, la Corte ha construido una jurisprudencia muy robusta donde dice, bueno, si una persona tiene tatuado X símbolo, pues no lo puedes discriminar por ello, al menos que el símbolo genere algo que se llama discurso de odio. ¿Lo habían escuchado? Que el símbolo genere discurso de odio. El discurso de odio no solo se da en palabras, también los símbolos pueden generar discurso de odio. Fíjense, ese caso llega hasta la Corte Suprema en México y la Suprema Corte determina que hay una colisión entre principios. Por un lado, cuando la persona va a pedir el trabajo y se lo niegan derivado de que tiene este tatuaje, pues se vulnera presuntamente el principio de igualdad y no discriminación. Oye, me estás discriminando porque tengo un tatuaje. Por un lado, principio de igualdad y no discriminación. Y por el otro, la Suprema Corte dice, bueno, pero también está el principio de dignidad humana del que tiene esta persona que es judía, que históricamente, fíjense, la Corte va al contexto, que históricamente ha sufrido de un menoscabo en su dignidad, en su igualdad, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y yo les preguntaría, ¿la suástica es un elemento, un símbolo que represente un atentado contra la dignidad de la comunidad judía? En efecto, incluso la Corte dice, la suástica puede representar como símbolo un discurso de odio frente a la comunidad judía, por el contexto en el que se utilizó, porque se utilizó como un símbolo político, desde luego económico y social, para exterminar a los judíos en Alemania. Sí se utilizó. La suástica formó parte de todo el movimiento de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando la Corte pondera, dice, a ver, igualdad y no discriminación versus dignidad en el caso en concreto, y se prevalece la dignidad. Ni modo, es válido que no se te haya otorgado el trabajo, porque la suástica representa un discurso de odio. El discurso de odio es un límite a la libertad de expresión. El discurso de odio es un límite a la libertad de expresión. Yo no puedo decir, me voy a expresar libremente en mis redes sociales, incitando a la gente a que mate personas que tienen una preferencia sexual diferente. Oye, pero estoy haciendo uso legítimo de mi libertad de expresión. ¿Yo puedo expresarme en redes sociales? Sí. Siempre y cuando el uso de esa expresión que tú manifiestes en la red social tenga un fin legítimo. No puedes decir, salgamos a matar a los adultos mayores. Es un discurso de odio frente a ese grupo en situación de vulnerabilidad. Y aparte ahí hay una potencialidad del derecho. Una potencialidad en el sentido de que afecta a un grupo, a una categoría de protección especial. Y la Corte Interamericana, la Sala Superior han establecido que cuando se trate de grupos en situación de vulnerabilidad, sus derechos se potencializan. Porque lo que se busca es generar el mismo plano de igualdad. Entonces, sobre pretexto del uso de la libertad de expresión genera discurso de odio, es un uso no legítimo de ese principio constitucional. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? No, entonces, le recomiendo mucho esa sentencia de la Corte Mexicana sobre el tema de la suástica. Lo busco para proporcionárselo y que lo puedan revisar posterior a que concluyemos. Es el amparo directo en revisión
4,865 del 2018. 4,865 del 2018. ¿Vale? Amparo directo en revisión. Entonces, a partir de ahí la Corte ha ido, digamos, flexibilizando, ¿no?, el estándar de real malicia para el uso legítimo de la libertad de expresión. Por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte en el año 2019 estableció que era constitucionalmente válido que se insultaran a los miembros de las agrupaciones de seguridad pública. ¿Recuerdan esa sentencia? Donde la Corte dijo, bueno, es legítimo en uso de la libertad de expresión que tú insultes, o también ofendas a un servidor público que pertenece a un grupo en materia de seguridad pública, es legítimo. Y la conclusión a la que llega la Corte es legítimo siempre y cuando esté justificado, ¿eh? ¿Justificado cómo? Bueno, el servidor público no está realizando bien el quehacer institucional que le corresponde, la obligación que tiene como servidor público. Bueno, si está justificado, entonces dice la Corte es válido que se pueda generar un insulto. En pocas palabras, lo que la Corte dice, el espectro de protección constitucional de la libertad de expresión también abarca los insultos y las ofensas. No sé qué tan correcto fue este criterio, porque institucionalmente puede tener muchos problemas. O sea, yo les preguntaría, ¿qué tan sano es permitirle a las personas que insulten a los servidores públicos? ¿Qué tan sano es para el contexto democrático? ¿Se acuerdan del caso Félix? ¿Sí lo recuerdan? Que Félix Salgado hace un meeting afuera del INE y que empieza a insultar al entonces consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y es que Lorenzo Córdoba es un tal por cual, es un ratero, es un mentiroso, es un tal y tal. Fíjense, la Corte dice, los insultos, las ofensas en un contexto democrático están amparados por un uso legítimo de la libertad de expresión. ¿Qué opinan? Yo no estoy tan de acuerdo con el criterio. O sea, me parece que incluso rompe con el equilibrio democrático sano de las relaciones de los particulares frente al Estado. O sea, yo no puedo llegar y decir, es que el presidente de la República es un tal por cual. No, o sea, detrás hay una institucionalidad detrás de todo eso, ¿no? Yo sé que el servidor público se expone cuando va a una red social. Incluso sé que el servidor público no tiene el mismo marco de protección de sus derechos fundamentales que una persona. Pero eso no exime la posibilidad de romper con el esquema de respeto frente a la autoridad, ¿no? Me parece que ahí se desvirtúa el tema de la libertad de expresión. Una cosa es que yo esté en desacuerdo con lo que está haciendo una autoridad, que es válido, y que me puedo expresar libremente, y otra cosa es que utilice ese bastión de desacuerdo a insultarlo, amenazarlo, menoscabarlo, etc. Ahí es cuando ya no está permitido. Entonces la Corte por ahí abrió una ventana que puede ser una línea roja. En el sentido, bueno, un insulto se puede convertir en una amenaza o puede propiciar un discurso de odio, ¿están de acuerdo? Incluso esto del mensaje político puede trascender a un discurso de odio y mandar un mensaje de, por ejemplo, maten a un personaje público. Fíjense, el discurso sirvió en la Segunda Guerra Mundial para legitimar la actuación que tenía Hitler para el exterminio de los judíos. Y sí fue sumamente formalista por la Constitución de Weimar, pero el discurso se transformó en un odio frente a la comunidad judía y los alemanes entendían que el exterminio estaba justificado por el discurso. Así comenzó todo. Bueno, es que el discurso es que ellos vienen y nos quitan los trabajos, ellos vienen y nos roban a nuestras mujeres, ellos vienen y nos quitan la riqueza que tenemos. Entonces, por el discurso es válido que los exterminen. Fíjense, eso puede llegar, digamos, distorsionar el tema de la libertad de expresión, y hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Mezcli, Ricardo, adelante. Sí, pues se podría realizar, o ya está realizado, porque esa sería mi pregunta, algún criterio sobre
si hay hay una diferencia legalmente sobre un discurso que incite a la violencia y el discurso de odio. Es decir, no necesariamente dentro del discurso deben haber palabras o frases que se consideren insulto para que sea un discurso de odio o para que se incite a la violencia. Claro. Entonces, en concreto, mi pregunta o mi planteamiento sería si un discurso que incite a la violencia sería equiparable a un discurso de odio también. Digo, porque de esos estamos teniendo muchos. Y De de, hecho, sí, fíjate. y de insultar a las autoridades y a las instituciones, incluso sin que dentro de ese discurso haya palabras, eh, groserías o insultos propiamente, como el de este personaje que acaba usted de mencionar, de este político, han y siguen habiendo varios, ¿no? Sí, incluso fíjate, en cuanto a la primera pregunta, lo podríamos responder de manera muy sencilla. Uno es el género y la otra es la especie. El discurso que incita a la violencia forma parte de las categorías de discurso de odio. Así lo ha dicho la Suprema Corte. O sea, si tú con un discurso incitas a la violencia, a que se atente contra la integridad de una persona, es un discurso de odio. Como se ha dado, digamos, en el contexto contemporáneo. Por ejemplo, en Argentina se dio un fenómeno muy interesante donde institucionalmente se generaba un discurso homofóbico o xenofóbico, que lo que propiciaba era generar violencia contra las personas que tuvieran preferencias sexuales diferentes. Era un discurso que incitaba a la violencia. Y ahí la Corte Suprema Argentina lo cataloga como un discurso de odio. Dice, es un discurso en el que tú estás generando violencia y esa violencia es equiparable a como si tú estuvieras generando un odio frente a un grupo en particular. En este caso es un grupo que históricamente ha estado relegado, que no disfruta del ejercicio de sus derechos fundamentales, que incluso está invisibilizado, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. El discurso de odio es el género y parte de ese discurso como una especie es el discurso que incita a la violencia, a la intolerancia, que incita, por ejemplo, a un tema xenofóbico, que incita, por ejemplo, a un tema de invisibilización de los grupos. ¿No? No sé si vieron esta nota de la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, ¿no? ¿Se apellida? Donde de repente se exalta y le empieza a gritar a miembros de una comunidad. A ver, ¿ese es un uso legítimo de su libre expresión? Me parece que no. Porque aparte ella tiene un espectro de protección reducido de libertad de expresión, porque es una figura pública, es una servidora pública, que ostenta un cargo de representación popular, que accedió precisamente a él a través de la democracia representativa. Entonces, allá no hay un uso legítimo de su libre expresión. Está insultando incluso a los miembros de la comunidad, más allá del contexto, ¿eh? Más allá del contexto. Incluso puede generar un discurso de odio para las comunidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo entiendo que no todo es discurso de odio, pero si es un discurso xenofóbico, que incita a la violencia, que provoca indiferencia, que invisibiliza a los grupos, desde luego que es un discurso de odio. Sobre todo porque yo les decía, cuando ese discurso afecta a una categoría de protección especial, casi nunca va a estar legitimado. Porque las categorías de protección especial tienen una potencialidad en el ejercicio de sus derechos, por aquello de la igualdad material, ¿no? Los tratamos diferentes para generar igualdad. Es una igualdad sustantiva. Requieren de acciones afirmativas, requieren de otro tipo de medidas que tome el Estado para que estén en el mismo plano de igualdad. Por eso es que si generas un discurso donde tratas de invisibilizar a los grupos originarios o a las comunidades indígenas, nunca va a estar legitimado constitucionalmente, porque incluso puedes vulnerar su principio de igualdad y no discriminación. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces sí, Mesli, digamos, discurso de odio es el género, la especie puede ser un discurso que incite a la violencia. ¿Sí? Ricardo.
Sí, nada más es el comentario, doctor, que para mí cuando falta el respeto, cuando ya hay insultos o lo que comentaba en el discurso, pues ya viene implícita desde mi punto de vista la violencia como tal, ¿no? Es el comentario, ¿no? Ahora, fíjense, porque la Sala Superior tiene un debate muy particular en este tema alrededor de la calumnia. Ustedes recordarán, lo platicábamos ayer, que antes la calumnia estaba establecida como un tipo penal. Se sancionaba de la legislación penal como un delito recurrente en materia electoral. Desaparece el tipo penal de calumnia y ahora únicamente se vincula para aperturar un posible procedimiento sancionador, por la vía ordinaria, por la vía especial sancionador, dependiendo las circunstancias y dependiendo desde luego el contexto, ¿no? Si se da dentro de un proceso electoral, si no se da dentro de un proceso electoral, si puede generar violencia política por razón de género, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esa colisión recurrente que se da entre la libertad de expresión que se potencializa en los procesos democráticos versus el derecho a una buena reputación, a la honorabilidad, a la vida privada incluso de las y los candidatos? ¿Cómo mediar esa situación de libre expresión versus honor o vida privada de los candidatos? A propósito, por ejemplo, del debate que hubo recientemente, el fin de semana pasado, en el Estado de México, donde incluso pues, la candidata de esta coalición PRI, PAN, PRD, pues ataca directamente cuestiones que ponen en entredicho la reputación y la buena imagen de la candidata de Morena, el Partido Verde y el PT. O sea, ¿qué opinan? ¿Cómo tenemos que mediar ese contexto en el que entra en colisión libertad de expresión versus honor, reputación, buena imagen, etcétera, dentro de los procesos electorales? ¿Algún comentario? No, fíjense, yo creo que la fórmula está en verificar, uno, que el margen de tolerancia de el mensaje que se envíe no incida en provocar, como yo les decía a Mesli, un discurso de odio. O que, por ejemplo, el mensaje genere actos de violencia política. Ahí está el límite para la libertad de expresión. Si está documentada la información, veracidad, ya lo vimos, y es un tema de trascendencia nacional, entonces va a prevalecer la libertad de expresión. Les pongo el contexto. El tema de lo que realizó en su momento la maestra Delfina con los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando les pidió el 10% de sus sueldos para destinarlos al partido político Morena, que incluso está documentado por la Sala Superior en una sentencia de un procedimiento sancionador donde efectivamente se acreditó que sí se les quitaba este 10% a los trabajadores y que sí se destinaba al partido político Morena. Era una disminución del salario con un fin partidista, que es algo prohibido constitucionalmente, que incluso constituye un delito. Está documentado. Entonces, si la información es veraz, porque está documentada, y les pregunto, ¿es de trascendencia nacional? ¿Le importa al electorado saber si Delfina Gómez robó o no cuando fue alcaldesa en Texcoco? Desde luego que sí, ¿no? Porque de ello dependerá si votan o no votan por ella. Entonces tiene trascendencia nacional. Es una cuestión de interés público. La fórmula es sencilla. Si se logran acreditar los dos supuestos en el que logro demostrar que la información es veraz y que la información es de trascendencia nacional, en el debate democrático siempre va a prevalecer la libertad de expresión. Siempre va a prevalecer, salvo que, ahí viene el contexto, ¿no? Salvo que esa información genera alguno de esos supuestos, ¿no? Discurso de odio, violencia política o algo. Donde se incite a la violencia, donde se ponga en riesgo la integridad, donde ya no habrá legitimación en el uso de la libertad de expresión, ¿vale? Ya será un uso indebido de la libertad de expresión.
¿Correcto hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Vamos a avanzar entonces. Fíjense, uno de los puntos más interesantes de la libertad de expresión es precisamente el uso de los medios de comunicación. En este caso, Ricardo Canese contra Paraguay, la Corte dice, los medios de comunicación son mecanismos que sirven al ejercicio del derecho a la libre expresión de quienes lo utilizan como vehículos para difundir sus ideas o informaciones en aras de aspirar al ejercicio de sus derechos político-electorales. Ahora, ¿qué importa el uso de las plataformas digitales para la difusión por parte de partidos políticos y la difusión por parte de las y los candidatos? ¿Qué tan relevante es? Fíjense, porque es un tema ausente, ¿eh? En el plan B no se toca el tema de los medios de comunicación ni las redes sociales. Prácticamente toda la tarea de supervisión de las redes sociales en los periodos electorales le corresponde al Instituto Nacional Electoral, prácticamente. Es el INE el que está monitoreando de manera recurrente qué es lo que se está diciendo o no en las redes sociales por el tema de fiscalización. Sin embargo, hoy en día, Facebook tiene una manera de verificar si hay un uso legítimo o no de la libertad de expresión. Catalina Botero, que es una constitucionalista colombiana muy importante, forma parte precisamente del grupo de especialistas de Facebook que se vinculan para revisar cuándo hay un uso legítimo o no de la libertad de expresión en esta plataforma. Y fíjense, paradójicamente, o bueno, no tan paradójicamente, creo que por la relevancia que tiene el sistema interamericano, Facebook utiliza el test de proporcionalidad para el tema de libertad de expresión, para verificar si hay un uso legítimo o no de la libre expresión, de la libre manifestación de ideas a través de los canales de comunicación masiva en esta plataforma digital. Es decir, Facebook, cuando revisa si una publicación puede permanecer o no en la plataforma, lo que hace es que sigue los estándares interamericanos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana sobre la libertad de expresión? ¿Cuáles son los límites, las restricciones válidas a la libertad de expresión? ¿Puede permanecer este mensaje en la red social? ¿Genera discurso de odio? ¿Genera violencia? ¿Incita a la xenofobia? Eso lo verifica a través de la metodología interamericana. Por lo menos así nos lo vino a explicar Catalina Botero a la Escuela Judicial Electoral. Y dijo, en efecto, lo que hacemos en Facebook es, cuando se sube una publicación, verificamos si hay un uso legítimo o no de la libertad de expresión, sobre todo aquella difusión que es pagada, que está pautada en la plataforma. Dice Catalina, cuando la información está pautada, Facebook tiene la obligación de verificar si hay un uso legítimo o no de la libertad de expresión. Y si ve que no hay un uso legítimo, entonces baja la publicación, la bloquea. Para ello utiliza esta metodología de proporcionalidad con los estándares interamericanos. Y uno de los estándares interamericanos que utiliza Facebook es el test de libertad de expresión. ¿Ven por qué es importante conocer? Es muy relevante en el contexto contemporáneo lo que está haciendo la Corte Interamericana para el tema de la libre expresión, para el tema de la difusión de información, de la libre circulación de ideas. Les planteaba yo ayer el caso, que hoy sale a contexto en la Escuela Judicial, del fiscal Jorge Winkler, ¿no? En un uso personal de una plataforma se puede institucionalizar y entonces si tú lo institucionalizas, ya no vas a poder bloquear al usuario, porque es el mecanismo de comunicación del usuario para saber qué estás haciendo con el quehacer institucional. Sí, es una cuenta personal, pero al final esa cuenta personal se está utilizando para institucionales. Y entonces, si tú bloqueas, impides la libre circulación de ideas. Impides que el ciudadano realmente conozca qué cuestiones de orden público son relevantes en el contexto. Se informe debidamente.
entra al debate democrático estando realmente informado. Detrás de todas las notas y la libre circulación que existen en las plataformas digitales. Yo les decía, estadísticamente, incluso Estrategia Electoral tiene una especie de análisis científico donde ha demostrado que a partir del 2019 el 90% de las campañas se realizan de manera digital. Los políticos han optado por las plataformas digitales. Sencillo, también las y los candidatos. Entonces, hoy en día deberíamos de estar preocupados por una regulación de las redes sociales en los procesos democráticos. Y como yo les decía, es el gran ausente del plan B. En el plan B no se toca el tema del uso de las redes sociales para los procesos electorales, para los procesos democráticos. Entonces, hay que estar preocupado por ese rubro, porque hoy en día estamos apostando no a los medios de comunicación tradicional, hoy en día estamos apostando a los medios de comunicación masivos, a las comunicaciones digitales. ¿Correcto hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Vamos a avanzar. Bien, caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia. Fíjense, libre expresión y disenso. Disenso, a propósito de lo que está pasando hoy en el contexto mexicano. Dice, la participación efectiva de las personas, grupos y organizaciones de partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los estados mediante normativa y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos, democracia deliberativa, en términos igualitarios, como lo marca el artículo 23.1 de la Convención Americana. Pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o de grupos sociales. Es decir, dos cosas relevantes aquí. En una sociedad se tiene que garantizar que aquellos que están en la oposición, personas, grupos, organizaciones o partidos políticos, disfruten de un uso legítimo de su libre expresión para generar un debate democrático, para intercambiar ideas en los asuntos públicos. ¿Recuerdan? Libre expresión política, libre expresión en asuntos públicos, una vertiente que ha tocado el sistema interamericano. Y segundo, en los espacios donde se delibera, se tiene que permitir el acceso a los grupos en situación de desventaja, que estén representados, que realmente sean escuchados. Un punto fino, por ejemplo, que ha surgido a partir del convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo, es que si se va a generar una modificación normativa que pueda incidir en el derecho de una comunidad o grupo originario, se les tiene que consultar. Siempre se les tiene que consultar, para que ellos tengan la posibilidad de opinar, de pronunciarse al respecto de esa modificación normativa y de que expresen sus ideas de si están de acuerdo o no con la modificación, o si les está afectando, estén en posibilidad de acudir a los canales institucionales para reclamar la modificación, para decir, oye, ¿sabes qué? Considero que la modificación que estás haciendo vulnera el libre ejercicio de mis derechos como comunidad o grupo original, pero me tienes que consultar. Lo mismo ha dicho la Corte en el tema de niñas, niños y adolescentes, en el tema de personas con discapacidad, en el tema de minorías, en el tema de personas con preferencias sexuales diferentes, etc. Consúltalos, que realmente participen del proceso, sobre todo cuando se va a tomar una decisión, una modificación normativa que puede ir en perjuicio de sus derechos. Tienes que informarlos, que participen activamente en el proceso de modificación. Entonces, este tema del disenso es muy relevante, porque hoy en día en el contexto mexicano, no me van a dejar mentir, de alguna manera se ha obstaculizado el disenso. ¿Vale? No hay
puntos medios, o estás a favor o estás en contra del gobierno actual. Y si estás en contra del gobierno actual, pues va a haber golpeteo, ¿no? ¿Qué le ha pasado al periodista Carlos Loretti? Que recurrentemente sale en las mañaneras del presidente, ¿no? Incluso sale a relucir por cuestiones que ni siquiera son de trascendencia nacional. Cuando al presidente se le preguntó sobre el gasto exacerbado que tenía el secretario de la Defensa Nacional, ¿sí lo recuerdo? Estos viajes que hizo a Nueva York, a Italia, donde se llevó a toda su familia, es una cuestión de interés público, ¿están de acuerdo? Es de trascendencia nacional, incluso estaba documentado, porque quien expuso la nota, pues realmente hizo todo un análisis periodístico para decir, y primero fueron a tal lugar, después a tal, se llevaron a tal, usaron el avión que está exclusivo para cuestiones de catástrofes naturales y demás, y se trasladaron en él, y entonces aparte hubo derroche de recursos públicos, ¿no? O sea, porque además se llevó al hijo, a la nuera, a la suegra y al perengano. Y entonces, como es un tema de trascendencia nacional, pues es un uso legítimo de la libertad de expresión, ¿no? Ahí el secretario de la Defensa no podría decir, oye, estás vulnerando mi derecho a la buena imagen o a mi reputación. Está todo documentado. Puede haber una vulneración, pero evidentemente que la vulneración está justificada porque prevalece la libertad de expresión. Sin embargo, cuando se le cuestiona al presidente sobre esto, sobre el disenso, se le dice, oye, ¿qué opina usted? Lo que dice el presidente, pero ahí está Carlos Loret de Mola, ¿no? Ellos también ganan de recursos públicos. O sea, fíjense qué tan pobre es el debate hoy en día. Es tan pobre el debate que el presidente ni siquiera entra a la dinámica deliberativa del disenso en el contexto democrático. ¿No? En realidad las mañaneras no son un mecanismo para informar a la ciudadanía. Está comprobado, está acreditado científicamente que en las mañaneras el presidente mentía un 85%, 90% de las veces. Esa es información falsa. ¿Cómo? ¿De qué manera las mañaneras fortalecen el contexto democrático? Ustedes digan. ¿Realmente el ciudadano está informado a través de las mañaneras? ¿Realmente el No, ciudadano puede participar activamente en los asuntos públicos? Fíjense, una de las premisas dice la Corte, que la información que se difunda le sirva al ciudadano para entrar al debate público. Si no le sirve al ciudadano para entrar al debate público, ¿para qué quiere esa información? No le sirve para entrar al debate público, porque está demostrado que las mañaneras, mucha de la información es fake. O mucha de la información que se difunde no es de trascendencia nacional. No le interesa realmente a la ciudadanía. Fíjense. Y es el punto de contacto número uno para el ejercicio democrático de lo que está haciendo el presidente. Porque se supone, en teoría, el presidente a partir de ahí da cuenta al ciudadano de lo que está haciendo en su gobierno, para que el ciudadano se entere qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo fortalece eso el debate democrático? ¿Cómo posibilita para que el ciudadano esté más informado y realmente le entre al quite, como dicen? Realmente pueda opinar de manera objetiva sobre un asunto público. ¿Qué opinas, Ricardo? Leslie, ya no te dejé hablar, perdón. no, perdón, no, nada más reafirmar el hecho que de hecho ha sido debate jurídico legal en Sí, claro. las claro, mañaneras, las mañaneras por parte de los institutos políticos, incluso de los diputados, sobre si está ejerciendo la libertad de expresión el Ejecutivo Federal, porque así lo manifestó en una primera instancia la Consejería de la República, eh, y no era así, ¿no? Porque y se basaba precisamente en el derecho a la información que constitucionalmente tenemos todos los gobernados, ¿no? Y esa era la base del Ejecutivo Federal, que así es como rendía cuentas. Y partía de una premisa falaz totalmente, ¿no?
porque no había una verificación real de datos donde pudiera precisamente el ciudadano poder comprobar que lo que se está informando por ese medio, por ese canal de información, y lo pongo entre comillas, era real, ¿no? Claro. Y va por ahí mi otro planteamiento sobre el tema del derecho de réplica, que también hemos mal usado todos o me hemos malinterpretado todos. Me uno a esa característica, a esa situación, también por un tema de situación de popularidad, ¿no? Donde al que tiene la investidura de un cargo de elección popular o de ser un servidor público que tiene que tener un trato diferenciado con un ciudadano, se quiere equiparar en ese nivel a un ciudadano en tener un derecho a la réplica, ¿no? Que es como por lo que ha pugnado o ha sido el discurso de quien ejerce hoy los poderes públicos, ¿no? Y más el poder público del Ejecutivo, de tener el derecho también a libertad de expresión y el derecho a la réplica. Si esto es correcto y si tiene realmente un fundamento legal al que nos podemos basar, de que quien embiste un cargo de elección popular, que también creo que no se lo quita en ningún momento o sea, no hay sábados ni domingos ni días inhábiles y se quita la investidura, nos los acaba usted de decir hace unos momentos, ¿no? Siempre y cuando su actividad y sus acciones sean de naturaleza privadas, no vinculadas a un interés público, ahí se quedarán, pero si no, pues, serán, así sea domingo 3 de la tarde, será revisable y será cuestionable, y más por quienes ejercen la actividad periodística. Si bien es cierto, todos los ciudadanos la tenemos, la actividad periodística, y quienes están en la actividad periodística tienen ese derecho también de poder tener una acción legal en contra del aparato gubernamental, para poder defenderse sobre la infamia, en todo caso, ¿no? O sobre aseveraciones incorrectas o irreales o faltas a la verdad, como muchas veces también lo hemos visto. No sé si me voy a entender el contexto. Sí. Gracias. Sí, fíjate, cuento. Es muy interesante. Yo les decía, los servidores públicos tienen un espectro de protección reducido de su derecho a la privacidad. ¿Están de acuerdo? No gozan de la misma privacidad que otra persona. Incluso ello conlleva el que el servidor público o la figura pública, lo ha dicho la Corte Interamericana, pues estén expuestos todo el tiempo, ¿no? Expuestos al escrutinio público, a rendirle cuentas a la ciudadanía sobre lo que están haciendo. Eso se vincula, por otro lado, con el espectro potencializado que tienen los periodistas. Al contrario del servidor público, que tiene un espectro reducido, el periodista, tratando de su libertad de expresión, ¿qué creen? ¡Pum! Se potencializa. Porque la Corte dice, el periodista se dedica cotidianamente a eso. Hace de la libertad de expresión su actividad preponderante. Entonces, si es un periodista, él tiene maximizado el uso de su libertad de expresión, no como cualquier otro ciudadano. Y lo puede explotar al máximo, siempre y cuando, ya lo decíamos, la información sea veraz y de trascendencia nacional, porque si no puede tener una repercusión en sentido negativo. Entonces, ahí están los polos, ¿no? Por un lado, el servidor público, que no goza de la misma calidad del derecho en su contenido esencial, y por el otro lado, el periodista, que tiene un espectro de protección más amplio, mucho más robusto, para difundir cualquier tipo de información que esté constitucionalmente protegida. Ahora, en cuanto al derecho de réplica, es un derecho autónomo, ustedes lo saben, está en el artículo 6º de la Constitución, y es un derecho que produce la posibilidad de que si yo estoy vinculado con una nota en la que está afectando, tenga la posibilidad de replicar la nota, de aclararla, de manifestarme al respecto, de que el mismo medio de comunicación me abra el espacio por el que difundió la nota para que yo participe y aclare mi situación al respecto, ¿no?
solo que sí se ha mal empleado o mal utilizado el tema de la réplica para estar ahí, ¿no? Para estar en el debate público sobre cuestiones que a veces no son de trascendencia nacional. Sin embargo, pues la Constitución abre esa posibilidad, incluso abre la posibilidad de que si no me garantizan el derecho de réplica, puedo ir a un amparo. Ahí está el mecanismo de control constitucional. O pueda ir al Instituto Nacional de Acceso a la Información, mientras exista. Porque parece que todo indica que el INAI no está en las prioridades del actual gobierno y todo indica que puede desaparecer, ¿eh? Ya hay embates muy fuertes, donde, por ejemplo, el último tema de vetar a los comisionados y comisionadas nombrados, ese es el claro ejemplo de no quiero que funcione el INAI. Incluso el presidente lo ha hecho abiertamente. No tiene pelos en la lengua en ese tema. Ha dicho en las mañaneras, pues que esa tarea la podrá desarrollar perfectamente la Auditoría Superior de la Federación, así lo ha dicho. Que no es un órgano especializado en el tema de transparencia, pero por lo menos así lo ha expuesto el presidente. Entonces, hay que ver cómo se dinamiza el tema, cómo se vincula una con otra. Además, respecto al tema de las mañaneras, yo les diría, fíjense, ha sido un tema muy reactivo, lo dijo Mesli, eso ha estado en el debate jurisdiccional, ¿sí es? Y ha provocado, por lo menos, propuesta de reforma. Allí está el plan B, donde se aprobó que los servidores públicos pueden hacer un uso legítimo de su libertad de expresión sin que ello implique promoción personalizada. ¿Cuál es el mensaje que están queriendo mandar? Pues yo me voy a coger de mi libertad de expresión legítimamente para poderme promocionar para las campañas electorales. ¿Y qué crees, a la superior? A pesar de lo que diga el artículo 134, tú no me vas a poder sancionar. Sí lo dijo la reforma al plan B, por lo menos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Es válido que el servidor público utilice las diferentes plataformas para uso de su libertad de expresión, sin que ello implique, dice la reforma, promoción personalizada. Yo creo que esa reforma es potencialmente inconstitucional. Es una barbaridad. El 134 es claro. Tú no puedes utilizar tu libre expresión para adjudicarte cuestiones que pertenecen institucionalmente a las autoridades. No puedes salirte a promocionar y decir, es que yo soy el gran alcalde, soy el gran gobernador y he construido todo esto. No, no es tuyo. No es tuyo, es de las instituciones. No te pertenece. Y no te puedes salir a promocionar libremente porque violas varios principios de orden constitucional. Sobre todo cuando estamos en un proceso, violas el principio de equidad en la contienda. ¿Vale? Ahí hay un punto bien interesante, yo se los dejaría ya a la reflexión, sobre el tema de la promoción personalizada y la reelección. ¿Cuándo realmente estoy haciendo un ejercicio de dar cuentas para que me reelijan y cuándo caigo en el supuesto de promoción personalizada? Hay una línea muy delgada y poco explorada en el derecho electoral. Muy delgadita. Porque puede ser un ejercicio de rendición de cuentas, Jesús, donde yo le diga a la ciudadanía, oye, reelígeme porque hice esto. 1, 2, 3, 4, 5 cosas buenas. Pero ese ejercicio de rendición de cuentas puede caer en el supuesto de promoción personalizada. Oye, te lo estás adjudicando, estás diciendo que el parque es tuyo, que tú construiste el parque. Oye, no lo construiste tú, construyó el municipio. Es un tema institucional, no te lo puedes tú adjudicar. Pero hay una línea muy delgada entre rendir cuentas para la reelección y que tú te estés promocionando y que generes un desequilibrio en la contienda. Fíjense, ¿qué punto más interesante para la libertad de expresión? Porque sigue siendo servidor público, a pesar de que pudiste haber pedido una licencia, estás contendiendo para una reelección. Entonces eres una figura pública. Puedes entrar en el supuesto de la prohibición del artículo 134. Es un tema bastante interesante, ¿no? Sobre todo en el contexto de las democracias deliberativas, donde los tribunales tienen que decidir si eso está permitido o no constitucionalmente. Esta reforma al plan B es el claro ejemplo reactivo, Mesli, ¿no? Oye, me estás impidiendo que salga yo en las mañaneras, estás impidiendo que los servidores públicos puedan salir a cooperar de los procesos electorales, entonces voy a emitir una norma donde diga que si el servidor público sale y hace promoción personalizada, eso es libertad de expresión.
aún en contra de lo que dicta el artículo 134, no importa. Y sala superior, ¿qué crees? No lo puedes sancionar. Ahí no puedes entrar. Es un tema muy reactivo y la reforma está llena de temas reactivos. La sala superior resuelve algo y a los 2 días, si se dan cuenta, ya viene una reforma. Que ya no lo haga. El tema del control judicial de los actos parlamentarios. La sala superior dice, sí, se pueden controlar los actos parlamentarios, a los 2 días una reforma donde el Congreso dijo, la sala superior no puede controlar los actos parlamentarios. Vino el tema interpretativo evolutivo en muchos casos, viene una reforma del Congreso dice, el Tribunal Electoral no puede interpretar más que a lo que diga la norma, a la literalidad de la norma. Fíjense, es un tema muy reactivo. O sea, la sala se ha enfrentado en esta última época con esos temas reactivos. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Ninguna? Bien, para finalizar vamos a ver el tema Lagos del Campo. No sé si alguien tuvo oportunidad de leer esta sentencia Lagos del Campo contra Perú. ¿Alguien tuvo la oportunidad de verla? No la leí completa, soy sincera, pero es, no sé si es en esencia, pero las partes medulares o las partes que estuve yo leyendo es sobre un trabajador, es un líder de la industria minera, comunidades, ¿no?, allá en Perú, que formaba parte también de un órgano interno electoral para elegir a las autoridades dentro de la industria minera, las comunidades, ¿no? Sus órganos internos de dirección, que estaba integrado obviamente por una parte que eran los trabajadores, la otra que es por parte de los patrones, y si no estoy mal también, pues obviamente regidos por una ley que existe ahí existía en ese momento en Perú, y creo que también por autoridades, autoridades, no estoy segura si es autoridades de gobierno. Pero, palabra más o menos, había una planilla que tenía que integrarse, ¿no? El presidente de este colegio electoral, si lo podemos decir en esos términos, que estaba también a su vez conformado por todas estas partes, él se percata que hay va pronta a una elección para poder renovar estos órganos internos, autoridades internas, que hay un conato de ahí de fraudulento sobre cómo al parecer las autoridades patronales intentan poner ahí a la planilla a modo. Él da una entrevista a un medio de comunicación y manifiesta todas estas inquietudes, y además él expresamente dice, sí, hubo un fraude, sí estuvo en desacuerdo, estamos siendo coaccionados de esta forma, porque además la ley exige que la planilla o los integrantes, los que vayan a participar, también formen parte de los que están sindicalizados, como los trabajadores de confianza, y los trabajadores de confianza se sienten temerosos porque eso sí los pueden correr. Entonces, por eso nosotros no pudimos presentar otra planilla, no estaba todo hecho a modo, palabras más, palabras menos. Esta es el patrón lo separa de su trabajo y le dice, te voy a aplicar la ley porque acabas de, con esta declaración que haces a este medio de comunicación, infringes la ley y ya no puedes seguir trabajando con nosotros porque, no sé si el término es injuriar, no lo tengo aquí propiamente cómo lo establece la ley, pero hiciste expresiones que te hacen denostar al patrón, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, es causa suficiente para que te separemos de trabajo, te liquidamos y adiós. Él interpone medios de defensa que existen de forma ordinaria en Perú, pero
y sigue la cadena impugnativa. Desde la primera instancia le dicen no al lugar, se va a la siguiente instancia y confirman la de la primera instancia. Cuando se quiere ir, si no estoy mal, al amparo, hay un conflicto interno ahí en Perú que tarda algunos años y pues obviamente pues no hay manera de que él pueda seguir con la siguiente, la siguiente cadena impugnativa o el principio de definitividad que lo llamamos nosotros aquí. Cuando termina este conflicto, pues lo interpone y le dicen, pues ya excedió el tiempo y pues ya no hay manera, ¿no? Ya es más, creo que la segunda instancia le dicen, ya es cosa juzgada y ya no puede ser objeto nuevamente de revisión. De revisión, es correcto. Se va a la Corte Interamericana, le dan vista al Estado, contesta el Estado y dice, primero, pues ya está fuera de término, dos, le estás permitiendo, hay causales de improcedencia para que no les hubieras dado entrada. La comisión, la comisión hizo un dictamen en el que le está admitiendo su demanda y lo estás analizando, además metiendo algunos otros elementos que no fueron objeto de un inicio de la demanda de él, ¿no? Entonces él le dice que no, que sí lo puede hacer, la Corte Interamericana, y le dice que pues, la libertad de expresión que tiene él como trabajador no es un elemento suficiente, que sí fue violentado, pero además le dice, pues obviamente porque el Estado dice, no puedes tú, Corte Interamericana, actuar como órgano interno jurisdiccional, como una cuarta instancia, ¿no? Porque no tenía, y no puedes además alegar que yo tenía un conflicto interno, ¿no? Político, en el que mi corte no estaba actuando en este momento, no estaba integrada. Más o menos ahí me quedo. Finalmente le dicen, violentaste su derecho al acceso a una jurisdicción, sí se violenta y sí se acredita que se violentó su derecho a una certeza laboral, ¿no? Y a la libertad de expresión, ¿no? Lo condena a que publiquen la sentencia y a la remuneración de los gastos y las costas y pues obviamente a que se le reintegre nuevamente al servicio de salud, si no estoy mal también. Así es. En términos generales. Excelente. Yo solo puntualizaría dos cosas. Muy bien entendida la resolución. Hay dos puntos importantes. ¿Cómo se vinculó el uso de la libertad de expresión con el derecho a la estabilidad en el empleo? Fíjense que es un derecho de naturaleza difusa, es un derecho económico social. Y en ese contexto la Corte dice, a ver, si el señor Lagos del Campo hizo un uso legítimo de su libertad de expresión porque manifestó actos de corrupción al interior de la empresa, porque manifestó que efectivamente los trabajadores no estaban eligiendo libremente a sus representantes, que los estaban coaccionando, ¿por qué el uso legítimo de esa libre expresión tiene como consecuencia el despido? No puede ser. Es un despido, dice la Corte, injustificado. Y entonces hace un test de proporcionalidad, porque hay una restricción a la libre expresión y a la estabilidad en el empleo. ¿Vale? Fíjense qué tema muy interesante, sobre todo en México, que tenemos algunas restricciones constitucionales. En el artículo 123, apartado B, fracción 13, perdón. Una restricción para que si, por ejemplo, se despide injustificadamente a ministerios públicos, agentes de seguridad pública o los miembros de las Fuerzas Armadas, no gozan del derecho a la reinstalación, a pesar de que sea un despido injustificado. Si lo trasladáramos sucedería lo mismo. En Perú dijeron, bueno, yo te despedí, tú no tienes derecho a la estabilidad en el empleo y entonces yo únicamente te pago la remuneración que te corresponde por el despido. Y la Corte dice, no, porque en todos los casos, eso sí lo dice la Corte muy puntualmente, sea trabajador de confianza del sector público o del sector privado, goza del derecho a la estabilidad en el empleo. Y si hace uso legítimo de su libertad de expresión, ello no puede ser consecuencia de un despido, porque está vulnerando el estándar interamericano.
Y concluye, la Convención garantiza el derecho a la libre expresión de toda persona, independientemente de cualquier otra consideración, porque no cabe restringirla, no cabe restringirla, que sí, a una determinada posición. ¿Sí me escuchan? ¿No me están escuchando? Se perdió tantito, pero ya lo estamos escuchando. Ya. Ok. Dice, señor Lagos del Campo, usted no tiene uso legítimo de su libertad de expresión porque usted pertenece a esta empresa. Y si quiere seguir perteneciendo, no puede hacer un uso legítimo. Y la Corte dice, no, tú no puedes considerar que el pertenecer a una determinado grupo, profesor o profesión impide el uso de la libertad de expresión, porque estás generando un acto arbitrario que va en contra de ese uso legítimo. Incluso estás generando una vulneración directa a la estabilidad en el empleo, porque la consecuencia de que él se exprese va a ser que pierda su trabajo. Entonces, esto no es legítimo conforme al estándar interamericano, ¿vale? Entonces, en efecto, como dijo Mestre, hay una sentencia condenatoria, se ordena al Perú el pago de los gastos y costas judiciales, el pago de la indemnización por concepto de reparación integral del daño y además la restitución en sus derechos en materia de seguridad social, ¿sí? Entonces, es una sentencia bien interesante de cómo hay una interdependencia entre los derechos. Si se vulnera la libertad de expresión, ellos pueden condenar, ellos pueden concatenar la violación de otro derecho, como en este caso, el derecho a la estabilidad en el empleo. ¿Correcto? Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, para estos 10 minutos quiero dejar por si hay alguna duda en cuanto al trabajo final. Con esta última sesión, pues concluimos el diplomado. Viene una entrega final que ustedes tienen que realizar para la obtención de la constancia, del reconocimiento. Creo que ya les hicieron llegar la pregunta que tienen que responder para acceder a esta constancia o reconocimiento. Si alguien no lo tiene, un correo electrónico a Tecnologías Educativas para que les puedan proporcionar las bases de ese trabajo final. Y básicamente se relaciona con exponer desde el aparato crítico, desde el pensamiento crítico también, desde luego, dos criterios que en la jurisprudencia nacional puedan resultar problemáticos. En eso consiste el trabajo. Hay que exponer dos criterios que en la jurisprudencia nacional, puede ser electoral o constitucional, resulten problemáticos para el ejercicio de los derechos. Sobre todo dos criterios que tengan que ver con el tema de las restricciones constitucionales, ¿no? Y por ahí vimos un par de sentencias que se vinculan con esto. Una de ellas, la contradicción de tesis 293 del 2011. Yo les diría, pues este caso también reciente, ¿no? Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, que también problematizó el tema de la restricción constitucional. Sí, Ricardo, adelante. Sí, gracias, doctor. Yo nada más tenía ahí la inquietud. Vi en el correo que había que hacer el trabajo, y de hecho ya lo envié. Nada más que veo en el dossier del diplomado que había que entregar un trabajo mínimo de 4 cuartillas, porque ahí en el correo no viene, digamos, ningún requisito de forma. No pasa nada. Entonces, mi duda es si volvía yo a enviar el trabajo, digamos, reducirlo a las 4 cuartillas, o si hay alguna otra restricción. No, menos o más, no. El objetivo es que se responda a la pregunta. Es como ustedes lo quieran diseñar, 2, 3 páginas, 5, una página. El hecho, yo quiero ver que realmente haya una crítica reflexiva al punto. O sea, que sí se critiquen los criterios, que digan por qué el criterio está mal. ¿Por qué está mal construido? ¿Por qué es deficiente? ¿Por qué genera problemas en la aplicación judicial, etcétera? Esa es la idea de la pregunta. Correcto. Sí, entonces ahí me pasé nada más del número de cuartillas, pero sí, esa era la inquietud. Y la otra, doctor, aprovechando, no sé si nos podría poner nuevamente el correo. Ayer le envió un correo, pero no, me rechazó el correo. No sé si lo copié mal. No, a mí también me lo rechazó.
A mí también me lo rechazó, por eso le ¿Sí? iba yo a preguntar lo mismo. Sí. No sé si lo apunté mal, entonces ahí está. Ah, Y es la, que lleva, ahí le falta el arroba. A ver, esperen. A ver. Jesús.cadena A. ¿es con doble A, doctor? Es ¿O es con doble A. con doble A? Eso es Sí, así es, con doble A. correcto, Cadena A. correcto. Y una última pregunta, doctor. Sí. En el dossier del diplomado menciona que hay que enviar en el transcurso de un mes el diploma del curso de control de constitucionalidad y Ajá. constitucionalidad. Sí. Ahí, pues nada más, digamos, si yo ya llevé ese curso, ya lo podría enviar de una vez, ¿verdad? O hay que llevar Sí, nuevamente. sí, correcto, sí. No, no, si ya lo ¿Sí? ¿Sí se escuchó? Que se cortó ahí un poquito. Ahí ya me escucha. Sí, si lo usaron, con eso es suficiente. ¿Sí? Es el correo de abajo, ¿verdad, doctor? Sí, cierto. Es correcto, el último. Sí, Ricardo, si ya lo cursaste, con eso es suficiente. Gracias. Perfecto. Entonces también les proporciono el libro, el que les recomendé ayer de la libertad de expresión en la Corte Interamericana. Les mando las diapositivas y también el esquemita que vimos ayer sobre los pasos para realizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿vale? Que les pueden servir para la práctica profesional, ¿correcto? La constancia del curso también viene en el plan del diplomado a dónde enviarlo, ¿verdad? Sí, sí, hay. Ok. En el programa del diplomado ahí viene. Que es A ver, un correo general de, creo que de educativas. ok. Sí, es que sí, yo apenas me voy a empezar a cursar. Bien. Perfecto, ese lo coordinamos también desde la unidad académica, es autoejecutable y viene muy completo, incluso con precedentes interamericanos, precedentes de la sala superior, etcétera. Les va a servir muchísimo también. Ok. ¿Sí? Perfecto. Una, ¿Algún otro comentario? Sí, sí, adelante. nada más. Uno, para realizar el trabajo, el texto que hay que enviarle sobre este análisis, sería factible o entraría dentro de estos estándares, precisamente el asunto sobre la, lo controvertido del artículo 19 como acción de inconstitucionalidad en abstracto y luego en concreto, que fue el del amparo en revisión, que finalmente fue retirado por los dos ministros en su momento y terminó siendo una sentencia, porque pues sí seguía ese asunto desde su Sí, sí, inicio. claro, porque al final es un criterio problemático porque se relaciona con otra restricción, la prisión preventiva. Ujú. Y hasta ahora es un debate inacabado por la Corte, o sea, en la acción de inconstitucionalidad que la Corte resuelve sobre prisión preventiva y delitos financieros, no termina de resolver el tema. Es Solamente dice correcto. que no se tiene que aplicar prisión preventiva porque no están en el catálogo del 19, pero nada más. O sea, De- al final de- eso y nada es lo mismo, en eso terminó el proyecto, en esa pequeña reducción, ¿no? ¿no? Así de pequeño, quitaron todo lo demás. Y fue útil, ¿no? Porque creo que lo que se pretendía en el control abstracto era, Corte, a ver, dime cómo aplicar el estándar interamericano en la prisión preventiva. Ujú. Que explícale a los jueces cómo realmente en esos casos tienen que aplicar la prisión preventiva y no se animó la Corte. No se animó y fue, por eso creo que fue la clase pasada donde le preguntaba sobre el tema de la supremacía constitucional, porque tres de los ministros fueron muy puntuales en decir, es que si no nos los permite, el artículo de la Constitución es muy clara y ante una contradicción sobre la convencionalidad y nuestro derecho interno, va la Constitución. Y si sobre eso no podemos
no podemos hacer nada y hubo quien lo expresó lisa y llanamente, la supremacía constitucional es aplicable aquí, no podemos hacer nada más, ¿no? Pero está mal ese criterio. Va en Sí, o contra sea, va en contra de pues toda la dinámica. Dejó sin contenido la reforma del 2011. ¿Para qué reformamos la Constitución en 2011? Nos hubiéramos quedado como estábamos. sí, yo cuando escuché eso dije, oh, si este ministro lo dijo, pues ya que vamos a esperar hacia abajo, ¿no? Hacia todo el Poder Judicial hacia abajo, ¿no? Pero bueno. Y es un mensaje institucional, ¿eh? Sí, Porque la claro. Corte tiene un compromiso institucional con los demás órganos. Si eso lo dice la Corte, como tú dices, ¿cómo lo reciben los demás órganos de control? O sea, sí es un tema muy problemático. Y yo, es más, la Corte Interamericana en Rodríguez y Reyes Alpizar lo dijo. México, tú no puedes invocar ninguna norma, aunque sea tu constitución, para dejar de cumplir un compromiso internacional. No puedes, fue claro. Y le dijo, tu constitución, en cuanto al arraigo y la prisión preventiva, no son compatibles con los estándares interamericanos. Se tienen que ir. Correcto. Entonces, muy Bien. problematizador va a ser cómo lo acate el Estado mexicano, cómo acate el Estado interamericano. Porque si vemos, híjole, no sé si hoy se resuelve en la Suprema Corte el tema de la reclamación por la suspensión que se concedió contra el Plan B. Es correcto. Y la Corte resuelve que es importante el tema de la suspensión. Y fíjense cómo no se entienden las vías para cuestionar las decisiones. Sale un comunicado de la Secretaría de Gobernación cuestionando lo que hizo la Corte. No es la vía, no es la vía, hay una vía institucional. ¿No estás de acuerdo con lo que hace la Corte? Impúgnalo por la vía institucional. Bueno, ya contra la reclamación no cabe recurso alguno, ¿verdad? Pero Además, al final no es la vía, o sea, lo problematizas fuera de la vía correcta y lo haces mal aparte. porque Porque creo que la incluso intención es otra. sí, dime. Creo que la intención no es resolverlo por la vía institucional y legal, por eso lo hacen público, ¿no? Sí, claro. Es una Porque premisa. aparte tuvo que haber recusado. Exponían eso y decían, es que no se recusó, no debió haber participado en la votación. Bueno, si sabías que no podía participar, hay una vía para solicitar la recusación ante la Suprema Corte. Decir, a ver, fulanito de tal tiene un conflicto de interés en el caso, que no participe de la votación. No lo hiciste. Pues creo que ese es el mensaje, ¿no? No lo quiero combatir por la vía correcta, solo quiero exponer a la cosa. Y por ahí hay un mensaje donde incluso se dice, bueno, el mensaje peligroso es, digamos, que la Corte quede desdibujada y crear un tribunal constitucional. Y eso sería también muy peligroso, porque el presidente se está dando cuenta que la Corte no le está respondiendo como él quería. Entonces, ojo ahí, porque puede ser esa la intención. Ante el tema reactivo que vivimos, puede ser esa la intención. Okay. Ya me voy porque tienen otra clase. Estoy al pendiente del correo electrónico y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier otra consideración. Gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Bye. buenas tardes. Gracias. Eres pintor.